Pues abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 17. Y vamos a inclinar nuestro rostro y hacer una oración. Señor, te damos gracias porque podemos juntos como iglesia, Señor, venir delante de ti, a tus pies, y contemplar como lo cantábamos, Señor, tu gran bondad, tu gran amor, Señor, que has tenido para con nosotros, y que lo vemos manifestado en toda tu creación, Señor, y mucho más evidentemente en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poderte ver con claridad, a poder contemplarte, Señor, y a tener un corazón que te adore, Señor, guardando tu palabra y adorándote, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues seguimos en este trayecto en el que Jesús está yendo hacia Jerusalén junto con sus discípulos. Muchas personas lo siguen. Y hemos visto cosas muy interesantes y el día de hoy no es la excepción. Hay varias lecciones que Jesús quiere darle a sus discípulos, lecciones importantes para ellos en ese momento, pero también sumamente importante para nosotros en este tiempo. Así es que pongamos muchísima atención y dejemos que la palabra de Dios nos hable y nos transforme. Dice en el verso 1 del capítulo 17: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y bueno, Jesús empieza hablándole a sus discípulos, pues esta lección tan grande acerca de... Pues hay 2 cosas aquí muy interesantes. La primera son los tropiezos, ¿no? Les advierte en el hecho de que se cuiden de no hacer tropezar a otros en la fe, ¿no? Pero también que se cuiden de las cosas que a ellos pueden hacerles tropezar. Y dice algo tremendo en el verso 2, acerca de, dice, mejor le fuera a esta persona que hace tropezar a otros, atarse una piedra de molino y se le arrojase al mar, o sea, perdiera la vida en el mar. Pero acordémonos que en ese tiempo, el mar y las profundidades del mar, sobre todo, eran cosas que para la mente judía eran pues muy terroríficas. O sea, era el abismo. O sea, era algo verdaderamente, no era como ahora vemos la profundidad de un río, de un mar, sabemos lo que hay ahí y todo. Tenemos otra visión completamente diferente. Ellos no sabían qué había ahí abajo más que oscuridad, muerte, cosas peligrosas. Y entonces Jesús está diciendo esto, llevando a su audiencia a, pues sí, a esta alarma, ¿no? No, es algo de mucho cuidado hacer tropezar a otras personas en la fe. Pero es muy curioso lo que dice después en el verso 3, parece que cambia de tema, ¿no se dan cuenta? Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y todavía va más allá, ¿no? Y dice, si 7 veces al día regresa, ¿no? Pidiéndote perdón, arrepentido, perdónale 7 veces. Híjole, y es interesante esta parte, porque en primera vemos algo en el verso 3 en cuanto a ir con tu hermano que peca contra ti
y reprenderlo, o sea, llamarlo a estar a cuentas, llamarlo a no dejar pasar las cosas, ¿me entienden? Somos como, al menos desde que yo tengo uso de memoria, en la familia que a mí me tocó crecer, y no sé si sea igual para todas, seguramente no, pero sí veo que hay un común denominador de la mayoría en esto, en el que situaciones difíciles o ofensas o cosas así, pues mejor como que ya no las mencionamos y ya que pase el tiempo y ahí que se solucione solo o a ver qué pasa, pero mejor ni las tocamos ni nada. Ya fue un trago amargo, me ofendieron o ofendí o lo que sea, y pues ya mejor así lo dejamos, ¿no? Es algo que comúnmente hacemos, pero aquí vemos cómo la Biblia nos enseña otra cosa totalmente diferente. Dice que si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Qué quiere decir esto? Pues ir, ¿no? O sea, tomar la iniciativa de que los conflictos pues se resuelven, sobre todo en hermanos en la fe, con este recurso tan valioso que es el perdón y el arrepentimiento, ¿no? Y llama la atención, como les decía al principio, que está unido a esta parte de hacer caer y tropezar y todo eso, y dices, pero ¿cómo? O sea, y ponte a pensar, el arrepentimiento, el hecho de nosotros ir y pedir perdón, ¿no? O nosotros ir y estar a cuentas con otro que a lo mejor te ofendió, ¿no? Pecó contra ti, evidentemente rompió un mandamiento, hizo algo en contra tuya, y ir y encarar, y no digo de una forma ofensiva, sino en amor, queriendo resolver, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué me dijiste esto? Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esto? Esto era mío y lo robaste. Y, o sea, enfrentar eso nos lleva a poder ejemplificar como cristianos de una forma viva en cada uno de nuestras vidas lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Murió por nosotros y nos perdonó. ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor a ti? O sea, si te digo a mí, pues no acabaría en esta noche de enumerar todas las veces que el Señor me ha perdonado. O sea, pues literalmente no puedo ni hacer la cuenta, ¿no? Me ha perdonado demasiadas veces, demasiadas. Tanto que a veces decimos, pues no sé cómo el Señor sigue perdonándome, ¿no? Pero el Señor es así, y nos ha perdonado, y en la cruz perdonó todos nuestros pecados, todos. Los pasados, los presentes y los que vamos a cometer, bro. Y imagínate un cristiano, imagínate a mí, imagínate a ti, en un escenario en el cual hay una ofensa, hay un problema, ¿no? En la iglesia, hay un problema entre hermanos en la fe, entre creyentes, discípulos de Jesús que dicen yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, yo he creído en su perdón, ¿no? En lo que Él ha hecho, vino a salvarme, a perdonarme, pero cuando tienen un conflicto, cuando se ofenden, deciden no perdonar, ¿no? O deciden no pedir perdón, o deciden no arrepentirse, o deciden guardar rencor, o dicen, no, esto ya es demasiado, no puedo perdonar esto, ¿no? Dime tú cómo eso ejemplifica o cómo eso predica el hecho de que estamos llamados a llamar a otros y a presentarles un Dios que ha perdonado y que puede perdonar sus pecados. Es básicamente imposible. ¿Cómo le digo a una persona, no, el Señor puede perdonar todos tus pecados y Él es bueno y ha perdonado todos mis pecados? Y esa persona podría decir, pero tú no puedes perdonar a fulanito y a sutanito, o no me puedes perdonar a mí. Y te das cuenta ahí cómo está relacionado el hecho de hacer caer a otros. Y es algo delicado, o sea, puede ser en cualquier escenario, aquí en la iglesia, en la casa, cuando decidimos no perdonar, cuando decidimos no arrepentirnos, no mirar a lo que Jesús hizo y actuar conforme a esto, podemos hacer tropezar gravemente a las personas que están a nuestro lado. Personas que a lo mejor están yendo a la fe y al ver eso, es como, no hay congruencia entre esta persona que profesa ser cristiano, pero no está haciendo lo que hicieron con él, ¿entiendes? Entonces es algo delicado y Jesús está enseñándoselo a sus discípulos. Ustedes están llamados a perdonar. ¿Cuántas veces
Muchísimas veces. Básicamente es lo que está diciendo. Imagínate una persona que 7 veces en el día vino y te pidió perdón. ¿A poco estarías como, sí, claro, sí, va otra vez? Es difícil, ¿no? Imagínatelo. O sea, tal vez lo podemos imaginar con cosas pequeñas, ¿no? Y tal vez dices, bueno, sí. Pero imagínate que fue algo grave y vuelven a hacerlo y te vuelven a pedir perdón, arrepentidos. Y Jesús está diciendo esto aquí. Bueno, y sigamos leyendo. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, en el verso 5, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Estos árboles tenían raíces muy profundas, y esto básicamente que Jesús está describiendo aquí, a la mente de ellos en ese momento, es básicamente imposible. O sea, ¿cómo le voy a decir a eso tan grande y tan arraigado que se quite de ese lugar y se vaya a otro? Digamos, algo imposible para el hombre, ¿no? Pero esto es una respuesta a lo que Jesús dijo antes. Perdónalos, si vienen 7 veces al día, perdónalos. Y es como, pues danos fe, porque ¿cómo voy a hacer eso? O sea, no puedo hacer eso. Y tenemos un Dios poderoso y tenemos un Dios bueno que siempre nos lleva a Él y nos muestra cómo, estando en Él, las cosas que parecen imposibles son posibles. O sea, podemos ver discípulos después, en Hechos y todo, perdonando cosas muy feas, que seguramente ellos en este momento de su vida y de su caminar con Jesús, pues no lo vieron ni cerca, ¿no? ¿Cómo voy a estar yo de pie en ese problema, ¿no? Pues sí, si tienes fe, si tienes un poco de fe, y Jesús dice, con que tengas un poquito de fe, pero puesta en un lugar correcto, en Dios, en quien puede hacer de las cosas que no son, cosas reales, quien llama las cosas que no son como si fuesen. Si tienes fe en este Dios poderoso y bueno, ese corazón que tú piensas que no podría perdonar y que no puede perdonar, Dios puede transformarlo y puedes experimentar algo que ni siquiera imaginas, ¿no? Y me encanta esto porque me da mucha esperanza, ¿no? Me da mucha esperanza porque hay cosas que a lo mejor podemos ver que decimos, yo no sé cómo yo podría vivir esto que Jesús está diciendo o mandando o ejemplificando en su vida, y estoy llamado a caminar en sus pisadas, ¿no? Pero yo no, o sea, veo mis recursos, veo mi vida y digo, no, es imposible. Bueno, para Dios es posible. Y Dios lo quiere hacer y Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros. Y eso me da mucha esperanza porque es real. Podemos vivir la vida que Jesús vivió, es real. Muchas veces aprendemos al revés, ¿no? Jamás vamos a poder ser ni cerquita lo que Jesús fue, ¿no? No, eso, o sea, ese era Jesús, pero no, pues nosotros, pues no. Obviamente, claro que es Jesús, claro que cumplió todo a la perfección, claro, pero si esto no fuera posible, Jesús no nos llamara a caminar en sus pisadas. Simplemente, Él no va a poner cargas sobre nuestros hombros que no pudiéramos llevar. Entonces, ¿cómo llevaríamos estas cargas? Pues solamente a través de Él, de su poder, confiando en Él, creyendo en este Dios bueno y poderoso que tenemos, que es posible, que puede hacer posible cosas que parecen imposibles. Bueno, verso 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Te das cuenta? En esta parábola, en esta historia,
Jesús está en primera diciendo que es posible que hagas todo. Y no se está refiriendo solo a esto que hemos visto, se está refiriendo a capítulos anteriores. ¿Te acuerdas todo lo que hemos visto? Buen administrador de los recursos de Dios, ¿te acuerdas? Generoso, que puedes perdonar muchas veces a las personas, ¿no? Que puedes pedir perdón también, tener esa humildad para pedir perdón a otros. Y dice, básicamente Jesús está diciéndole a sus discípulos, probablemente va a llegar un día en el que ustedes se parezcan mucho a como yo anduve, por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús ahora habita dentro de nosotros, ¿no? Y podemos caminar en su poder. Entonces, tú puedes voltear atrás y darte cuenta que no eres el mismo cristiano de cuando apenas creíste, ¿no? Hay cosas que el Señor ha transformado en tu vida, evidentemente. No podemos tampoco decir como, no, pues en todo, soy pésimo en todo, nunca hago nada bien, nunca. No es verdad. O sea, el Señor ha transformado áreas de tu vida que tú pues no las habías podido cambiar, que el Señor se está glorificando en esto. Pero Jesús va más allá y dice, si tú ves tu vida y ves que concuerda con todo esto, no te envanezcas. O sea, no te envanezcas pensando que eres más que los demás, pensando que Dios te debe a ti, ¿no? Porque tú sí haces, no como los otros. Pensando que Dios, eso, que nos debe, ¿no? No, es que yo creo que yo soy el preferido de Dios porque yo sí hago estas cosas, ¿no? Y le está enseñando a sus discípulos esto, no te envanezcas. Y me llama mucho la atención porque, lamentablemente, muchos con bien poquito, o sea, desobedeciendo la mayoría, pero obedeciendo una cosita, empezamos a envanecernos pensando que nosotros hacemos mejor las cosas, que nosotros sí somos cristianos, no como otros ellos no. Y es algo que Jesús está enseñando a sus discípulos, ¿no? Es algo que ellos tenían que aprender. Sus discípulos, Jesús los iba a usar y los sigue usando, ¿no? Siendo ejemplo de creyentes a otros, pero también siendo ejemplo de humildad a la iglesia. Porque vemos en las cartas, vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos en sus cartas cómo no hay este sentimiento, ¿no? O sea, yo soy más que ustedes, sino que ellos siempre apuntando a Jesús, ¿no? Olvidándose de ellos mismos, no poniéndose arriba de otros, ¿no? Para que otros les sirvan, sino sirviendo a la iglesia. Y eso habla de esto que Jesús está enseñando, ¿no? No envanecerse, sino decir de uno mismo, pensar con cordura de uno mismo, ¿no? Soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque pues solamente estoy haciendo lo que Jesús me ha dicho. O sea, ni siquiera es que puedo hacer más de eso, ¿no? Como para estar más allá de un estándar, ni siquiera. Y digo, no sé si tú has alcanzado esta medida de hacer todo lo que os ha sido ordenado, pero aún si lo has alcanzado, pues no tienes por qué envanecerte, sino al contrario. Eso, sigamos leyendo. Dice, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo,
¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay cosas muy interesantes en esto que sucedió. En primera, vemos este corazón bondadoso de Dios, ¿no? De Jesús, al responder a los ruegos de estas personas, ¿no? Tienen una enfermedad terrible que, como hemos visto antes, los aísla de toda la comunidad, los aísla de la adoración, de participar en todas las reuniones, están lejos y en una condición triste. Y ellos se acercan a Jesús pidiéndole pues sanidad, y Jesús les da simplemente una orden, ¿no? Y eso es curioso también. Les dice, pues vayan al sacerdote, preséntense a él. Porque el sacerdote era quien iba a validar si verdaderamente estaban libres de la lepra o no. Lo curioso es que mientras iban en el camino, ni siquiera llegaron hasta allá, se dieron cuenta que la lepra se había ido de ellos, ¿no? Mostrándonos las misericordias tan grandes de Dios, que esas cosas suceden hoy en día, pues todos los días suceden, sus misericordias son nuevas cada mañana, y el sol amanece sobre justos e injustos, dice la Biblia, y todo el mundo recibe la bondad de Dios, todos, así como en este momento. De alguna u otra manera, todos recibimos de su bondad, todos. Pero aquí sucede algo curioso, solamente uno. Y este uno no era un judío que conocía las leyes, conocía, se supone, a Dios, sino era un samaritano. Una persona, pues también, ¿no? Que estaba como catalogada como una persona que no tenía el conocimiento suficiente de Dios, no adoraba a Dios correctamente, rebeldes espirituales, personas también apartadas de la fe. Y esta persona fue el único que regresó a darle gracias a Jesús. Pero no solamente le dio gracias, ¿te das cuenta? O sea, él llegó y se postró, lo adoró, pero lo reconoció como Dios. Dice en el verso... Vamos a leer desde el verso 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Jesús está proclamando que Él es Dios hecho carne, ¿no? Dice, si no es extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, este samaritano reconoció a Jesús como Dios, como el Mesías que había de venir, y regresó a Jesús a agradecerle. Y es curioso, te lo digo, porque aquí se mencionan dos palabras que en otros contextos están como juntas, que es el ser limpiado y ser sanado. Hace capítulos atrás vimos algunas sanidades en donde esta palabra era una palabra diferente que se podía manejar para las dos partes, pero en esta Lucas pone dos palabras muy diferentes. Y en una, la de limpiados, significa, es la palabra katsarizo, y significa eso, limpiar, hacer puro, ¿no? O sea, fueron limpiados de la enfermedad que tenían, fueron purificados, pero salvado, que es lo que le dice Jesús al final, tiene ese contexto, es la palabra soso, y significa salvar, proteger, preservar, ¿no? Sacar del juicio. Entonces vemos cómo este hombre samaritano pues no solamente regresó a agradecer, sino regresó a reconocer que quien lo había sanado era Dios y que Dios era Jesucristo. Y por esa razón es que todos nosotros y los que vendrán en el futuro seremos salvados de la justa ira de Dios.
por aceptar esta salvación tan grande, que Jesús vino en carne para salvarnos, que Él es el Mesías, Él es el regalo de Dios que fue enviado para perdonar nuestros pecados. Pero me llamó la atención otra cosa también, y es algo muy interesante, acerca del agradecer. Porque estas personas que no regresaron, evidentemente algo había en sus corazones para no regresar y no agradecer a Jesús, ¿no? En primera, evidentemente, no le reconocieron como Mesías, obviamente, aunque conocían probablemente la Escritura, pero seguramente sus corazones estaban endurecidos y estaban ensimismados, pensando que tal vez todo se trata de ellos, ¿me entiendes? Y lo digo por esto, porque la mayoría de veces que nosotros no agradecemos, tanto a las personas como a Dios, es porque nos creemos merecedores. Y viene unido con la historia que acabamos de leer antes, ¿no? Estas personas probablemente se creían con ciertos derechos, tal vez por ser judíos, ¿no? Se creían merecedores del favor de Dios. Y nadie en la tierra somos merecedores de su favor y de su gracia. Nadie. Todos hemos sido rebeldes, todos nos hemos puesto en su contra. Y cada vez que Dios muestra su bondad y recibimos su bondad, esas son misericordias, son gracia a cada uno de nosotros. Y es muy feíto que nosotros no agradezcamos por eso. Y me di cuenta con esto que hay muchas cosas que suceden en mi día a día que yo no agradezco. Y que debo de estar más consciente de la bondad de Dios en mi vida. Y puse estas preguntas, ¿qué tanto estamos conscientes de las misericordias de Dios en nuestro día a día? ¿Y qué tanto agradecemos a Dios? Y si hoy hay alguien nuevo, ¿no? ¿Lo has reconocido como el Dios verdadero y salvador de tu alma? Y es algo que debería de... Esto que estuve estudiando transformó mi forma de ver muchas cosas en mi día a día. O sea, de verdad, obviamente tuve que ir al Señor pidiéndole perdón, porque muchas veces suceden cosas y las damos por sentado como si fueran cosas normales, pero no son cosas normales. Son bondades de Dios, son lo que dijimos hace un rato, es la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, vivimos vidas demasiado privilegiadas. El hecho de reunirnos el día de hoy, el hecho de abrir su palabra, o sea, todo, ¿no? No merecemos todo esto, pero lo tenemos, pero se nos da, ¿no? Y creo que debemos de ser discípulos, debemos de ser hijos de Dios más agradecidos, ¿no? Bueno, versículo 20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esta palabra advertencia no es exactamente... esa palabra como que no nos lleva exactamente al propósito de que significa. Significa una inspección como detallada, pero con un corazón duro, como estar viendo con incredulidad las cosas detalladamente. No sé si se entienda. Hay veces que puedes ver cosas, inspeccionar cosas, pero con un corazón viendo la hermosura, viendo eso. Pero hay veces que examinamos cosas con un corazón como para encontrar los errores, para ver las cosas que están mal, para criticar, ¿no? Para todo esto. A eso se refiere esa palabra, de difícil traducción, obviamente. Pero toma otro tinte cuando vemos esto. Entonces dice, el reino de Dios, les contestó Jesús, no vendrá con esta inspección, ¿no? Con este corazón duro, con esta incredulidad. Ni dirán,
helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y bueno, Jesús básicamente les dice, mientras tengan este corazón duro, ¿no? Y vengan con esa actitud a querer ver el reino de Dios, y así quieren ustedes esperarlo y notarlo, pues no lo van a ver, ¿no? O sea, no pueden verlo de esa manera, en primer lugar. En segundo lugar, pues aquí está el rey en medio de ustedes. El reino de Dios está aquí, ¿no? Pero no lo pueden ver porque vienen con una actitud incorrecta. No quieren en realidad el reino de Dios, sino están en su contra, ¿no? No están creyendo las Escrituras, están creyendo en ustedes mismos. Bueno, todo esto que ya hemos visto también. Y Jesús, yendo a sus corazones, como lo hemos dicho una y otra vez, Jesús en su bondad, queriendo que estos fariseos se den cuenta de la dureza de su corazón, pero se dan cuenta qué tan difícil es cuando hay un corazón duro, y es algo que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. El que nuestro corazón se endurezca es tan difícil como esto, que el propio Rey de Reyes, el Mesías, se pare delante de ti y te diga, hay un corazón duro, no puedes verme por esto, pero las personas prefieran, no, yo estoy bien, tú estás mal. Eso es algo muy delicado, porque entonces nos hace rechazar toda la palabra de Dios, ¿me entienden? O sea, una vez que endurecemos nuestro corazón, puede llegar una persona, el pastor, tu discipulador, abrir la Biblia, X, pero si tu corazón está endurecido en el pecado, en ti mismo, ¿no? Queriendo hacer lo que tú quieres sin querer ser transformado y sin querer arrepentimiento, pues va a ser muy difícil que tú veas la verdad y respondas a ella en arrepentimiento. Y lo vemos con los fariseos, ¿no? Algo muy difícil. Estaba delante de ellos, estaba el Mesías, con todas las pruebas que ellos podían sacar de la Escritura, pero ellos decidieron no creer en él, sino quitarle la vida. Verso 22 dice, y dijo a sus discípulos, aquí cambia a sus discípulos, solamente esta parte fue hacia los fariseos, y dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Va a empezar una sección acerca del regreso de Jesús, ¿no? Entonces va a haber ciertas advertencias, ciertas señales y cosas que los discípulos necesitaban saber en ese momento, pero que nosotros también necesitamos saber, así como dijimos al principio. En el contexto en el que está escrito, en el tiempo que está escrito, sus discípulos iban a pasar por momentos muy difíciles, ¿no? Iban a pasar primero, por ver a su maestro morir. Y eso iba a ser algo tremendo para ellos. O sea, imagínate, has estado con él, has escuchado sus enseñanzas, dices, él es Dios, ¿no? Has creído, crees que él es el Mesías. Y acuérdate que en ese tiempo está todo este pensamiento en el que se cree que el Mesías va a tomar el control y va a sacar al pueblo de Israel, a los judíos de esta opresión de los romanos y todo esto. Entonces había todas estas cosas en su mente y ellos les iba a tocar presenciar cómo Jesús iba a entregar su vida. Iba a ser algo, y fue algo, y es algo durísimo. Porque Él le entrega su vida y no van a ver que Jesús se va a defender con nada, ¿no? No van a ver el poder de Dios en contra de Pilatos y en contra de quien lo latigara, nada de eso, siendo que Él es Dios. Y eso, en palabras o sea, en una visión de fe, es algo duro, ¿me entiendes? O sea, es como, dijo que era Dios y mira, dijo que era Dios y no contesta. Dijo que era Dios y mira lo que le están diciendo. Y mira cómo lo están golpeando. Y mira cómo lo están acusando. Y mira cómo se lo están llevando. Y mira, y murió. Y imagínate eso en la mente de sus discípulos. Era algo difícil. Y no solo iba a hacer eso. Después iban a destruir el templo. Y después los iban a perseguir, ¿no?
Y entonces dices, o sea, soy un hijo de Dios, he creído en Jesucristo, ¿qué está pasando? Y entonces Jesús está queriendo enseñar a sus discípulos todas estas advertencias, todo esto para que ellos puedan permanecer en la fe, aún después de que pasen todas estas cosas. Y nosotros hoy en día pasamos múltiples tribulaciones, muchos ataques a nuestra fe de muchas maneras, tal vez no en las mismas maneras que ellos en ese momento, pero diariamente es una batalla por nuestra fe. Diariamente hay cosas que están en redes sociales, diariamente hay conversaciones, diariamente nuestra propia concupiscencia quiere rebelarse en contra de Dios, diariamente hay una batalla. Y entonces es bueno que sepamos todas estas cosas. Y también que las sepamos acerca de su venida, para que tengamos esperanza. Entonces, dice, volvemos a leer el verso 22, dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y aquí viene una advertencia. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni los oigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Este día se refiere a este día del juicio en el que Jesús ya no vendrá como este cordero que vino a pagar por nuestros pecados, ¿no? Inmolado, sino vendrá como un rey a juzgar, ¿no? Y a dar retribución por el pecado cometido por todos los hombres en la tierra que decidieron rechazarle, de rechazar el regalo de la salvación que Dios había traído. Y dice algo primero, ¿no? En primera, en ese tiempo, cuando Jesús regrese de esa manera, muchos querrán, anhelarán los tiempos en los que Jesús estuvo en la tierra, ¿no? O sea, anhelarán que regrese. Pero también habrá muchos engañadores, es lo que está diciendo, porque van a decir, está allá, está por acá, vamos, dijeron que está por aquí, ¿no? Fulanito dice que si crees en sus palabras y esto, tienes vida eterna. Fulanito dice que lo que él dice es la verdad. Y yo sé que normalmente lo vemos o sea, como personas que se levantan así. Pero también hay corrientes de pensamiento que se levantan así, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Allá es la verdad, ¿no? No está aquí, o sea, sí es como aquí, pero hay otras cosas, ¿no? Y allá tienen la verdad. Y entonces Jesús está diciendo, no vayan ni lo sigan. ¿Por qué? Dice, porque así como el relámpago que sale de un lado, ¿no? Y todo mundo lo puede ver y ven cómo ilumina todo el cielo, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. O sea, como quien dice, no va a haber duda, nadie te va a tener que decir, te lo perdiste, bro. No te diste cuenta, pero acaba de venir el Señor. Nada de eso. Va a ser algo evidente, va a ser algo que va a sucumbir, que va a mover la tierra entera. Todos se van a dar cuenta. Y velo como en ese tiempo. O sea, hoy en día te dicen de un relámpago y dices, bueno, pues un relámpago. Pues de repente sí me pierdo los relámpagos, ¿no? O sea, pero hoy en día tenemos electricidad, tenemos casas con ventanas, puertas anchas, automóviles, que cierras la puerta y ya no oyes nada afuera, ¿qué está pasando? Muchas cosas así. En ese tiempo, quienes lo están oyendo son personas que a la hora que se mete el sol ya no hay luz, ¿me entiendes? No hay que van a lugares y que hay iluminación pública y todo esto, o sea, y imagínate un trueno, si has estado en un lugar así, en un bosque o algo así, y has visto un trueno caer o algo así, te darás cuenta que evidentemente lo tienes que ver, o sea, todo se ilumina, por un segundo se hace de día todo, ¿me entiendes? Entonces se refiere a esto, para ellos es algo como claro, cada vez que cae un rayo, obviamente todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Dice, verso 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces aquí le está diciendo otra advertencia, ¿no? No vayan a donde les digan, va a ser algo inminente que todos se van a dar cuenta, ¿no?
no vas a necesitar que te lo cuenten, pero también primero va a ser necesario que yo padezca y que muera por ustedes. Entonces, aquí está algo importante. Ellos tenían que guardar esta palabra y ver lo que estaba pasando con Jesús y recordar, ok, esto tenía que pasar. O sea, esto no se salió del control de Dios, o sea, no es que Dios no puede con esta situación y esto, sino que Dios tiene el control y esto tenía que suceder y Jesús va a morir, ¿no? Y Él entregó su vida por ellos. Y llama mucho la atención que dice que padezca mucho, y es así, Jesús padeció mucho por nuestros pecados. Nuestra salvación es costosa y es valiosa y debemos de valorarla. Verso 26 dice, como fue en los días de Noé, y vienen otras características de ese tiempo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Esto es interesante, entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió, ahí está otra vez si quieres subrayar, en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Entonces, les da esta descripción, y es muy interesante esta descripción. En primera está diciendo que va a ser un día común y corriente, ¿no? Dice que se casaban, vendían, o sea, el día de hoy, bro, ¿no? Hoy suceden estas cosas, o sea, la gente está haciendo planes, el mundo está en lo normal de todos los días, la gente va a trabajar, normal. Entonces, me llamó la atención porque hay muchos, ahora con el internet, en mi tiempo, cuando yo era chavito, no había tantas cosas en internet. Hoy en día se levanta cada persona cualquier cosa que sucede, bro, el temblor que acaba de pasar, ya es como, no, es que ya, esto es la señal, ¿no? Que hay una luna de tal color y que no sé qué, no, es que ya, esta es la señal de que viene, ¿no? Que el apocalipsis y que así cosas vienen acá. Lamentablemente muchos cristianos se van por ahí, bro, y están así engolosinados viendo todas estas cosas, cuando aquí en la Biblia es súper claro. ¿Qué dice? Va a ser un día normal, bro. O sea, nadie va a sospechar de eso, ¿no? Nadie va a ser como que, híjole, hoy como que la gente ya no está comprando, ya no está, entonces hoy viene, ¿no? O sea, todo va a ser normal. Entonces, eso es lo primero que les está diciendo, ¿no? Cuando regrese, va a ser todo normal, pero también pone dos escenarios en que el mundo o la escena bíblica que se presenta en estas dos historias que presenta, que están en Génesis 6 y en Génesis 18, si lo quieres apuntar. Estas dos escenas presentan también un panorama que tenemos hoy en día, en el cual el pecado ha llegado a un extremo pues muy grave, ¿no? Que también está normalizado, ¿no? No es que por el pecado la gente está escandalizada, ¿no? La gente sigue haciendo su vida normal, pero el pecado ha subido y ha subido y ha subido a tal forma que, o sea, es evidente. Y hoy en día vivimos un momento así. O sea, obviamente cada día que pasa se va degradando, ¿no? El ser humano sin Dios se va degradando y el pecado pues va haciéndose más evidente, y lo vemos en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos estos escenarios, días comunes, pero el pecado en una forma que está haciendo destrozos, que está corrompiendo muchísimo en la tierra. Entonces, pero vemos cosas interesantes, les dije también, aparte de esto. Dice que cuando entró Noé en el arca, vino el diluvio y se los destruyó a todos, y los destruyó a todos. Y luego dice, cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, ¿no? Igual los destruyó a todos.
No sé si seguir leyendo Algo en común de estas dos que quisiera decir antes es que tanto Noé como Lot creyeron al mensaje de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios le dio un mensaje a Noé en medio de una sociedad totalmente corrompida por el pecado, y Noé le cree a Dios y empieza a vivir su vida conforme a lo que Dios le dijo, ¿no? A expensas de que todo alrededor estaba en contra de eso, ¿no? Entonces, ahí hay un mensaje, ¿no? Les está diciendo a ellos, a todos los que lo están oyendo, estas dos personas creyeron y antes de que vino la destrucción, ellos fueron salvados de esa destrucción, ¿no? Diciéndonos a nosotros qué es necesario hacer. Pues crean en el mensaje. Lot también, ¿no? Fueron estos mensajeros y le hablaron acerca de salir porque iba a haber una destrucción, y ellos creyeron y obedecieron. A excepción de la esposa de Lot, que obedeció pero le faltó un poquito, ¿no? Porque al final volteó, ¿no? Pero bueno, obedecieron y salieron. Les dijeron, corran, no volteen atrás, porque en cuanto lleguen allá a esta población, va a caer fuego del cielo, ¿no? Y el Señor nos está diciendo, y a todos nosotros debemos de creer en el Evangelio. O sea, ha venido esta noticia, un Salvador. Si crees en Jesucristo, serás salvo. ¿De qué serás salvo, bro? De la ira justa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios derramó su ira en Jesucristo para que nosotros no padeciéramos esa ira justa por el pecado. Jesús cargó la ira del Padre para que nosotros no tuviéramos que sufrir esta pérdida que va a sufrir el mundo, pero que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es interesante, ¿no? No es como que Dios está esperando para que todos mueran. Al contrario, Dios está esperando para que nadie muera. ¿Te das cuenta? Entonces, dice el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y esto es una palabra que quiere decir revelar, igual que la tenemos en Apocalipsis. O sea, el día en que el Hijo de Dios sea revelado. Dice, en aquel día, verso 31, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Entonces, aquí tenemos esta advertencia de Jesús. No podemos dejarla pasar, de verdad. Pareciera algo sencillo, pero no es algo sencillo. ¿Qué está diciendo Jesús? En ese momento, no te preocupes por tus cosas ni por tu vida, bro. Pon la mirada en tu Salvador. Pon la mirada en quien derramó su sangre. Pon tu mirada en los cielos, en donde está tu casa. No aquí en la tierra. No en las cosas de la tierra. Porque todo lo que esté aquí en la tierra se va a perder. Y me hizo reflexionar en lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que Jesús nos ha estado pues enseñando, animando, mostrando que no hagamos de las cosas de la tierra nuestro tesoro. De las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque todas se van a quemar. Mi esposa y yo tenemos una prima muy querida que se llama Sara, que el otro día nos estábamos acordando de ella justo por eso, porque el Señor le ha dado un corazón dadivoso, ¿no? Tan dadivoso que tiene 6 hijos, ¿no? Pero ahorita no viven en México, pero cuando estaban en México, vivíamos muy cerca de ellos, y me acuerdo que en varias ocasiones ella sacaba de sus cosas y las regalaba. O sea, no le importaba mucho a quién ni nada, o sea, simplemente te hablaba, ¿no? Oye, ven, toma, llévate esto, te lo regalo. Cosas de ella, y no es que eran cosas que le estorbaban, cosas que no tenían ningún valor, que no servían. Muchas veces eran cosas que valían, o sea, y la gente, yo, pues es como, no, Sara, pero esto, sí. O hasta su familia es como, pero eso, ¿cómo lo vas a regalar? ¿Lo vas a ocupar después? Y no sé qué, y así. Y ella tenía una frase que se nos quedó grabada,
grabados que tiene mucho que ver con esto y decía, ¿y para qué lo guardo si todo se va a quemar? ¿Si esto qué? ¿Esto qué vale? Esto se va a quemar. O sea, que sirva de algo, ¿entienden? O sea, como diciendo, aquí no está mi casa, ni mi corazón en estas cosas. O sea, no tiene caso que esté almacenando aquí si todo esto se va a quemar. O sea, y muchas veces vivimos así con un miedo de las cosas como de, no, es que hay que guardar esto y hay que el otro y nos quemamos las pestañas trabajando y todo por cosas que, bro, se van a quemar, bro, que no tienen un sentido. Hay cosas valiosas que el Señor nos ha enseñado a que hagamos tesoros en los cielos, ¿no? Que vivamos vidas así, despojadas de nosotros mismos, dando, amando a otros. Pero bueno, solo quería contarles esa historia. Dice verso 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Verso 34, viene una sección también súper interesante. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿De qué está hablando esto? Es una sección que podría ser confusa, pero hemos estado viendo lo que Jesús está diciendo. Y está diciendo que cuando Él regrese, va a venir a juzgar el pecado, ¿no? Pero también está invitándonos a confiar en Él y a no sufrir pérdida por ese juicio, sino aprovechar el regalo de Dios que nos ha dado a través de Jesucristo. Y aquí está diciéndolo muy claro, ¿no? Está diciendo que en primera la salvación es personal, ¿no? Dos personas durmiendo juntas, bro. ¿A qué te suena? Seguramente un matrimonio, ¿no? O personas muy cercanas, tal vez dos hermanos pequeños, no lo sé. Pero dice uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué onda con esto? O sea que no se trata de que mi papá, mi abuelito era cristiano y pastor y todo, y ya por eso yo ya es como si hubiera creído, no. Se trata de que los que hayan confiado en el mensaje de Dios, lo que hemos visto, ¿no? He aquí un mensajero, aquí está Jesucristo, hablándonos de que viene a pagar por nuestros pecados siendo el Mesías, y quien crea en Él será librado. Entonces es algo personal, no tiene que ver con el parentesco, o con la amistad, o la cercanía con personas, no, es que soy amigo del pastor, no, es que, ni tampoco tiene que ver con que me cae bien Jesús, me gusta mucho ir a la iglesia, me gusta todo ese ambiente, tengo amigos cristianos y todo eso nos salva. Todo eso no nos salva. Lo único que nos salva es haber confiado en el Evangelio. Es lo único que nos salva. Entonces, está hablando de esto, de que antes de que venga esta destrucción a todo el mundo, el Señor va a llevarse a los que son suyos. Porque ellos ya fueron juzgados, ¿verdad? ¿Cómo fueron juzgados? Pues a través de lo que Jesús hizo, ¿no? Esta ira que va a caer en la tierra cayó antes sobre Cristo para todos aquellos que deciden creer en Él. Entonces, dice que le preguntaron sus discípulos, ¿y dónde va a ser esto? ¿No? Y él respondió con esta frase que podría parecer difícil o es difícil, pero dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Se dice que este era como un dicho en ese tiempo, que tenía que ver como si dijeras, en donde estén las circunstancias, ahí va a suceder, algo así. Básicamente lo que está diciendo es que se darán cuenta de dónde esto sucederá. O sea, no es como que va a suceder en un solo lugar o algo así. Simplemente va a ser algo evidente, ¿no? Y bueno, seguimos. Híjole, se me hace que ya no. Vamos a orar.
antes de que inclines tu rostro, pues Dios nos llama a vivir vidas como lo que hemos visto, vidas que estén contemplando la salvación que hemos tenido, vidas agradecidas por lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también vidas humildes, en la que cada uno de nosotros, en primera, sepamos que es posible por el poder de Dios ser transformados a la imagen de Cristo. Pero el ser transformados como Él incluye ser humildes como Él, ¿no? Entonces, ahora sí inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos lleva a meditar en tu bondad, Señor, y cómo te entregaste por nosotros, asumiendo tú el castigo por nuestros pecados, Señor, asumiendo tú la condena. Hemos sido ya juzgados, Señor, pero tú fuiste el que fuiste castigado, no nosotros. Y te adoramos por eso. Y te pedimos que podamos anunciar esta verdad a otros y vivir vidas, Señor, en humildad a ti, en agradecimiento. Ayúdanos a ver en nuestro día a día, Señor, tu bondad, tu gracia. Y ayúdanos también a reflejarte cada día mejor, Señor. Perdonándonos entre nosotros, Señor, siendo ejemplo de lo que tú has hecho con nosotros. Creemos que tú puedes cambiar nuestros corazones a corazones de carne, Señor. Lo has dicho en tu palabra, Señor, y lo creemos. Así es que ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ver tu cruz con claridad, Señor, y a hacer lo que tú haces todos los días con nosotros, Señor, perdonar nuestros pecados y así perdonar nosotros a los que nos ofenden. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.